Un ascensor parece ser un dispositivo común para subir o bajar personas o algún tipo de carga. Hablo de ascensores específicamente en edificios residenciales ahora. Parecería ser simplemente una caja con una puerta que baja y sube sobre rieles, con la ayuda de un cabrestante, pero en mi situación fue un poco diferente. Diferente hasta el punto de que todavía no puedo desprenderme de lo que ocurrió aquella noche, la noche en que deseé haber llegado al 8º piso por las escaleras. Todo empezó aquel día, o más bien noche, cuando yo, cansado y apenas capaz de mantenerme en pie, volvía a casa del trabajo. La noche resultó ser fría, muy fría. Ayer había llovido, hoy el viento arrastraba toda esa humedad calle abajo y a veces me caía sobre la cabeza una llovizna desagradable, como salida de un pulverizador. Tenía ganas de esconderme en un piso caliente y bajo una manta calentita cuanto antes por culpa de aquel tiempo, tan repugnante. Caminaba por la calle, cerrando la mano contra la asquerosa lluvia, pensando en que antes podría tomarme una taza de té caliente e irme a la cama. Estaba terriblemente cansada por el día y no tenía ganas de hacer nada en absoluto. Suelo ir andando desde el trabajo, ya que los autobuses dejan de funcionar temprano en el agujero donde vivo. Si coges un taxi, ni siquiera tienes dinero suficiente. Es 1 hora andando, si coges un atajo, o incluso 1 hora y media. Así que caminé y poco a poco perdí el resto de mis fuerzas. Al cabo de 1 hora, como he dicho, un viejo edificio de 9 plantas de origen soviético entró en mi campo de visión. De hecho, mi piso estaba en la 8ª planta y allí vivía solo. Llevaba 1 año de alquiler, mi 2º año. Mis padres me enviaron del pueblo a estudiar a la ciudad. Crecí como un vago toda mi vida. Pero, a pesar de ello, ya sabía que mi diploma de estudios superiores solo me serviría como tabla para cortar salchichas y pan. Así que dejé los estudios y me fui a ganar dinero. No es mucho, siempre que esté por mi cuenta. Unos minutos más tarde, la melodía del interfono perforó el silencio nocturno de la zona de dormitorios, y entré en la escalera, a pesar del interfono, una bonita puerta de hierro. La escalera no estaba especialmente limpia y ordenada. Olía constantemente a algo, con cigarrillos y botellas de cerveza por todas partes. No es así en verano, pero cuando hace frío, todos los jóvenes estúpidos se sientan y beben cerveza en lugar de hacer algo útil, ensuciando las escaleras. El ascensor es otra historia. La mitad de los botones o no funcionan, pero no desde la primera vez. Todo el lugar está sucio y mugriento, siempre hay condones usados y colillas en el suelo. No vive mucha gente en la entrada, ni siquiera abuelos. Suelo ir andando, aunque vivo en el 8º piso, para evitar estar en esta caja sucia con puertas. Pero hoy era una excepción, cuando llegas a casa del trabajo, cansado como un cabrón de que las piernas no te aguanten, pues claro que coges el ascensor. Así lo hice. Pulsé el botón de llamada, se oyó un zumbido desde arriba, esperé. En 1 minuto se abrió la puerta, entré con cuidado de no pisar donde no debía. Apreté el botón de la 8ª planta, por supuesto no funcionó la primera vez, ni la segunda, lo apreté 5 veces y el ascensor se movió. Me quedé allí de pie, con el cuerpo cada vez más pesado, los ojos ya me resbalaban, pero el desagradable olor, del que ni siquiera me ayudaba el pañuelo que llevaba tapándome la nariz, me mantenía despierta. De repente empieza a ir un poco más despacio y entonces se apagan las luces. Sorprendida, la verdad, pero fue cuando el ascensor se detuvo violentamente unos segundos después cuando empecé a ponerme nerviosa. El ascensor, aunque sucio, siempre ha funcionado y nunca me he quedado atrapado en él. Ni siquiera recuerdo que mis vecinos se hayan quedado atrapados en él. Me quedé allí de pie, estaba completamente oscuro, las puertas no se abrían y saqué mi teléfono del bolsillo. Pensé en encenderlo un poco, pero no funcionó, la batería estaba al 10%, no pude encenderlo mucho tiempo. En tales casos, lo que hay que hacer, lo más importante no se asuste, todavía en la escuela enseñó. Bueno, empecé a presionar el botón para llamar al despachador, pero no dio señales de vida. Pulsé el botón unas 20 veces, si no más, y al no obtener respuesta empecé a ponerme nervioso. Para ser sincero, no tenía nada de sueño. Mi mente estaba completamente volcada en la situación del ascensor.
En ese momento pensé que simplemente estaba atascado, que ya pasaría, que ya saldría. Pero no fue así. La atmósfera de oscuridad y encierro empezaba a pesar en mi psique, y el olor que desprendía me daba ganas de vomitar. Empecé a intentar abrir las puertas del ascensor con las manos. Hice acopio de todas las fuerzas que me quedaban, las abrí un poco y me di cuenta de que estaba entre los pisos, y atascado de tal manera que resultaba irrealista salir, incluso con mi huesudo armazón, y me percaté de otra peculiaridad. Cuando apareció el hueco entre las puertas, me di cuenta de que en el vestíbulo estaba oscuro. No había luces encendidas en ningún sitio, bueno, al menos en un piso, eso seguro. Pero espere. ¿Las luces estaban apagadas o no? Cuando me asomé por la grieta del piso de abajo, por donde podía ver un poco de la planta baja, parecía que había luz, pero no la conseguí. Se lo juro, al fondo del vestíbulo alguien corría muy deprisa de una esquina a otra. La atmósfera opresiva me apretaba cada vez más, y no se me ocurrió nada mejor que gritar pidiendo ayuda. ¡Socorro! ¿Hay alguien ahí? Estoy atrapado en el ascensor. ¡Socorro! Bueno, ya sabes, la perspectiva de pasar la noche en este lugar tan poco agradable no era especialmente atractiva. Además, mañana tenía que madrugar para ir a trabajar. Mi grito resonó en el pasillo. ¿Hay alguien vivo? ¡Socorro! Tal vez había alguien en la oscuridad, tal vez podría ayudar. ¡Qué equivocada estaba! Literalmente justo después de este grito mío, se oyeron risas en la entrada. Pensé que otra vez los tontos habían hecho algo en la entrada y con el ascensor también. De repente oí risas otra vez, más fuertes, y no eran del todo normales, como si algún lunático se estuviera riendo, y no entendí si era una mujer o un hombre, no lo sé, pero puedo decir que esta risa me hizo sentir muy incómoda. Estaba allí de pie, escuchando, cuando de repente se oyó un golpe en la puerta del ascensor. Me estremecí, luego risas otra vez, luego otro golpe. Ahí es donde me asusté de verdad. Pero seguí aferrándome al principio básico de no dejarme llevar por el pánico. ¿Quizá alguien intentaba ayudarme de esta manera? ¿Por qué se ríe entonces? Intenté abrir la puerta de nuevo después de ese pensamiento y todavía me arrepiento de haberlo hecho. Ayuda, tal vez alguien quiere ayudar, sacarme de aquí. Sí, claro, abrí la puerta un poco, cuando una mano entró corriendo al instante. La mano parecía humana y parecía que no, en la oscuridad es difícil de ver, pero su color pálido brillante se destacó de esta misma oscuridad. Aquí mi corazón empezó a acelerarse, pues cuando miré más de cerca supe que no era una mano humana. Unos dedos largos y delgados, con garras tan largas como medio dedo, sujetaban la puerta. La otra mano intentaba buscar a tientas algo en el ascensor y volvía a oír risas desde la oscuridad, solo que a través del hueco entre las puertas se oían mucho mejor y más claramente. Solo que ahora me di cuenta de que no era un hombre el que reía. Era como si la risa se compusiera de varias voces diferentes, y yo la oía, no me la estaba imaginando. Estoy seguro de que hablo al 100%. Me escabullí hacia la esquina más alejada del ascensor. De repente mis manos se arrastraron hacia atrás y me di cuenta de que pedir ayuda era una idea de mierda, silencioso como un pez. Solo el palpitar de mi corazón en el silencio sepulcral me delató. Pero, curiosamente, las puertas del ascensor no se cerraron de golpe, sino que permanecieron cerradas, como si estuvieran sostenidas por algo. Hubo silencio durante 5 minutos, sin risas, sin pisadas de nada, pero entonces las puertas intentaron abrirse de nuevo, solo que de alguna manera desde fuera, porque no había manos dentro del ascensor. El impacto repentino, solo desde arriba en el techo del ascensor, y las risas simultáneas ya delante de las puertas me provocaron un ataque de pánico. No importaba lo que intentara salir de la puta caja, una sensación de desesperanza me presionaba desde todos los lados, al igual que las paredes del puto ascensor. En un pequeño hueco intenté apretujarme, tan rápido como pude, y me di cuenta de que estaba atascado. Una mitad en la entrada y la otra mitad en el ascensor. Ahí me entró el pánico. Entonces oigo pasos al final de la escalera. Me paro y me doy cuenta de que vienen. Vi en la oscuridad una silueta que se acercaba lentamente hacia mí, y en la oscuridad a la que estaba acostumbrado, podía ver más o menos,
pero lo que subía por las escaleras era algo terrible. Venía hacia mí con pasos pesados y lentos, sabiendo que yo no iba a ninguna parte, y realmente no iba, porque estaba atrapado. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué coño pasa? ¿Qué coño hace este monstruo arrastrándose aquí? El pánico se apoderó de mí por completo. Seguía caminando lentamente, acercándose. Y entonces pude verlo. Era una especie de mujer vestida con unos harapos blancos, con escaso pelo en la cabeza, o tal vez incluso calva, extremidades delgadas, pero en algunas partes no tanto, y todo parecía cubierto de algunas ampollas. Incluso en la oscuridad podía verlo muy claramente. A medida que se acercaba me di cuenta de que no tenía sentido intentar salir de la trampa. Se acercó mucho a mí, la cosa siseó algo para sí misma y respiró con dificultad. Entonces se agachó, y deseé haber nacido blanco del todo. Sus ojos se pusieron en blanco. Era solo manchas blancas, su cara enorme y, repito, toda en una especie de ampollas. Sus brazos, los mismos que estaban rompiendo en el ascensor, largas garras comenzaron a perforar mi cuerpo. Grité de dolor. Volvió a reír a toda la escalera. La risa de la criatura y mi grito desesperado se fusionaron. Me dejó un enorme y profundo arañazo en el hombro y luego se dirigió a mi cuello. Yo ya había cerrado los ojos, y toda mi vida pasó ante mis ojos. Un terrible dolor agudo me atravesó todo el cuerpo. Sentí como si no golpeara zonas vitales a propósito. Grité y sentí que la sangre me corría por el cuello sin que pudiera hacer nada. Entonces empezó a arrancarme lentamente los pelos de la cabeza, sin dejar de reír espeluznantemente. Estaba tumbado y me di cuenta de que empezaba a perder el conocimiento por el dolor más salvaje. La sangre me corría por la cara. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue una oración. No conocía ninguna, pero me dirigí a Dios. Ya sabes, la gente no especialmente religiosa siempre recurre a Él si tiene algo malo, y yo solo murmuré en voz baja para mí mismo: Señor, ayúdame. ¿Por qué? No he hecho nada. ¿Por qué debo sufrir semejante destino? De repente la cosa se puso en pie. Eso fue lo último que recuerdo, y también recuerdo que se encendió la luz en el hueco de la escalera y que el ascensor subió. Si hubiera bajado, me habría partido en dos. Me metí en él con el último suspiro y me desmayé allí, despertándome con el sonido de alguien que me golpeaba en la cara. Vivo, vivo. Me cargaron. Me cargaron en una camilla y me llevaron a la ambulancia y me desmayé de nuevo. Había perdido mucha sangre, pero no importaba. Me recuperé, estuve en el hospital un par de meses. Lo importante fue que cuando me dieron el alta, ese mismo día, averigüé los datos de todos los inquilinos de la casa y de toda la casa. Aunque parezca mentira, descubrí una cosa que tenía demasiadas coincidencias. En resumen, una mujer vive, atención, justo en el 7º piso, que es donde me quedé atascado exactamente allí. Y lo sé a ciencia cierta, porque allí todavía hay un charco de sangre, nunca limpiado. ¿Y quién lo habría limpiado? Así que el hijo de esta tía murió en el parto, y ella se volvió loca y se unió a una especie de secta. Un día, una vecina me contaba que 10 personas entraron en su piso de una en una, y no sé qué hacían allí. El agua salía del piso de esa tía. Así que corrió hacia ella, le dio una patada a la puerta porque no le abría y descubrió la siguiente imagen. La tía estaba tumbada en la bañera, había vapor por todo el piso y le estaban saliendo ampollas. La tía estaba hirviendo cuando la sacaron en camilla, así que el ascensor se quedó atascado. Tardaron medio día en sacarlos de allí. Me mudé del piso. Coincidencia o no, eso lo decides tú. Yo ya me he decidido. Aún recuerdo aquella noche terrible por las cicatrices en los hombros y el cuello y la calvicie en la cabeza, y aún oigo la misma risa resonando por el pasillo en mis pesadillas.